Buenos días, amados hermanos. Hoy continuamos con nuestro estudio del libro de Efesios. Y el día de hoy empezamos el capítulo 4. La carta de Efesios puede dividirse claramente en dos partes. Y ya hemos visto en los videos anteriores, los 3 primeros capítulos son eminentemente doctrinales. Mientras que del capítulo 4 al 6, como vamos a ver, son básicamente prácticos. Pablo, a la luz de las enseñanzas de los 3 primeros capítulos acerca de los privilegios de ser cristianos, llega al capítulo 4 para mostrarnos las responsabilidades que tenemos como cristianos. Y el capítulo 4 comienza justamente con este versículo. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Vuelvo a decir, a la luz de todos los privilegios y recursos que el Señor le ha dado al creyente, nos exhorta a vivir conforme a ese llamado que Él nos ha dado. Dios nos llamó a ser sus hijos. Dios nos llamó a ser su pueblo. Dios nos llamó a vivir conforme a lo que somos. Y de esto habla justamente toda esta segunda sección. Y si vemos un panorama general en el capítulo 4 del verso 2 al 16, nos muestra justamente cómo es este andar digno que debemos tener en medio de la iglesia. Del capítulo 4, verso 17 al capítulo 5, verso 20, nos muestra este andar digno que como cristianos debemos tener en el mundo. Y del capítulo 5, verso 21 al capítulo 6, verso 9, nos muestra el andar que como cristianos debemos tener, el andar digno que como cristianos debemos tener en la familia. Y a partir del capítulo 6, verso 10 hasta el final, nos muestra la lucha espiritual que justamente conlleva mantener esa forma de vida, ese andar. Hoy comenzamos a ver justamente los primeros versículos del capítulo 4, que nos muestra justamente este andar digno que debemos tener en medio de la iglesia. Leamos, pues. Dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos. Ok. Pablo tiene algo en su mente mientras escribe estos versículos. Pablo tiene en su mente la preocupación por la unidad de la iglesia, ya que la unidad de la iglesia va a ser muy importante para el crecimiento y el fortalecimiento justamente de la iglesia. La unidad de la iglesia es importante y en todo el Nuevo Testamento nos muestra a nosotros los creyentes la responsabilidad que tenemos por mantener la unidad de la iglesia. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo profundamente dividido. Los hombres han levantado barreras raciales, barreras de sexo, barreras de nacionalidad, barreras de color, etc. Y eso es lo que hace la unidad de la iglesia, o eso es lo que hace la unidad de la iglesia, la misma iglesia, como un argumento impactante y evangelizador. Ya que el mundo está peleándose en cosas, la iglesia se mantiene en unidad. Y en este pasaje Pablo justamente nos va a mostrar cómo es que nosotros podemos mantener esa unidad de una manera muy práctica. Y vemos entonces, el versículo 2 dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Recordemos que Cristo compró la unidad de su pueblo a precio de sangre. Él nos ha hecho uno en la cruz. Pero tenemos la responsabilidad de preservar este matrimonio. Esta unión. Es como el matrimonio. En el matrimonio, una vez que nos hemos dicho sí en el altar, somos uno delante de Dios. Nos hemos hecho uno delante de Dios, somos uno solo, un solo cuerpo. Sin embargo, en el tiempo tenemos ambos, el esposo y la esposa, la responsabilidad de preservar esta unidad. Ya que hicimos este pacto matrimonial y por las diversas circunstancias que vivimos como matrimonio, este pacto podría llegar a romperse si no somos cuidadosos en preservar esta unidad. De la misma manera en la iglesia, ya somos uno en Cristo. Ya hemos visto en los videos anteriores cómo Cristo a través de la cruz nos hizo uno, un solo pueblo de nosotros, ¿no? Y este vínculo poderoso nadie puede romper. Ya somos nosotros uno. Ahora debemos reflejar esa unidad en la práctica y guardar celosamente esta unidad.
¿Qué virtudes son necesarias cultivar en nosotros, en la relación que tenemos entre nosotros como iglesia, para poder preservar esta unidad? Y eso es lo que nos dice Pablo. La primera nos dice en verso 2, con toda humildad. Debemos aprender a ser humildes entre nosotros. Y esta palabra implica, en otras palabras, baja autoestima. Una baja estima de nosotros mismos. Es decir, necesitamos tener una baja estima de nosotros mismos. ¿Basadas en qué? Basadas en la culpabilidad que tenemos delante de Dios. Recordemos que en el capítulo 3, verso 8, versículos atrás, Pablo dice esto, ¿no? A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Si los psicólogos de hoy escucharan a Pablo decir soy el más pequeño de todos los santos, seguramente llevarían a Pablo a terapia, ¿no? Dirían, este pobre hombre realmente tiene una autoestima muy, muy baja, ¿no? Y es que Pablo tenía una conciencia realmente de quién era delante de Dios. Y al tener una conciencia delante de Dios nace verdaderamente la humildad. ¿Qué soy yo delante de Dios? ¿Qué hice yo? ¿De dónde me sacó el Señor? Entonces cuando Pablo tenía esta conciencia de realmente quién había sido, y él dice, soy el más pequeño de todos los santos. Sin embargo, Dios me ha dado de su gracia, ¿no? Y él puede reconocer la gracia que el Señor le da porque él no lo merecía. Y esto es bastante saludable, ¿no? Y a pesar de ser una manera de pensar contraria a lo que nos dice el mundo hoy, porque el mundo hoy nos dice que toda persona debe tener una autoestima bien elevada, que no hay más importante para su salud mental que tener una autoestima grande, que todos debemos mirarnos como personas maravillosas, fantásticas, etcétera, etcétera. Y la Biblia nos dice lo contrario, que debemos pensar lo contrario. Aún cuando debemos pensar entre nosotros, debemos pensar al otro, a nuestro prójimo, como superior a nosotros mismos. En el pasaje de las bienaventuranzas en Mateo, cuando habla el Señor, nos dice que el reino de los cielos es de los pobres de espíritu, ¿no? Y ya habíamos visto que esta pobreza de espíritu habla de alguien que reconoce que está en una especie de bancarrota espiritual, que no tiene nada para presentar delante de Dios. Está cero espiritualmente para presentar delante de Dios. Y ser humilde justamente significa eso, ¿no? Significa el poder entender qué somos delante de Dios. No significa que estemos aplastados por la timidez, ¿no? Eso no, sino que realmente podamos llegar a una conclusión en nuestro ser delante de Dios, quienes nosotros somos. Y que realmente no tenemos ningún valor delante de Dios, solo el valor que nos da de ser hechos a su imagen y semejanza. Después, todo lo que somos, nuestras justicias delante de Dios son como trapos de inmundicia. No hay nada bueno, como dice Pablo en Romanos, delante de nosotros, ¿no? Encima somos pecadores, le hemos dado la espalda a Dios, hemos sido enemigos de Dios, muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Qué hay para poder nosotros mirar algo bueno en nosotros? Nada. Delante de Dios, definitivamente nada. Y la Biblia nos enseña justamente por esto, es que no tenemos la capacidad de resolver esta situación, de resolver nuestra salvación por nosotros mismos, y por eso necesitamos de un Salvador para poder nosotros cambiar nuestras vidas, ¿no? Por eso es que llega un punto en nuestras vidas que decimos, Señor, me rindo a ti, porque entiendo, reconozco que yo no puedo, ¿no? Porque esa es la humildad, reconocer delante de Dios quiénes somos. Y esa humildad nos ayuda a vivir entre nosotros, porque lo contrario a la humildad, cuando no hay humildad aparece el orgullo, y el orgullo imposibilita la resolución de conflictos que puedan haber entre nosotros. El orgullo habla y dice, mira lo que me ha hecho esa otra persona. Y entonces las pasiones comienzan a levantarse y en vez de unirse, las personas comienzan a separarse. Sin embargo, la humildad nos hace ver a la otra persona y la situación de manera diferente, ¿no? El hombre humilde no camina reclamando que los hombres le traten de una determinada manera, no. Él posee una correcta evaluación de sí mismo, y al contrario, cuando pasa algo, el pensamiento de la persona humilde dice, mira lo que ha hecho esta persona, ¿no? Y tiene de repente pena por esta persona, porque si ha pecado de esa manera, debe arrepentirse delante de Dios, porque pobre de él, ¿no? Si no se arrepiente delante de Dios, ¿no? Si tú quieres buscar la unidad, tienes que buscar la humildad. Y esto funciona en todas nuestras relaciones y funciona aún en el matrimonio mismo, ¿no? ¿En qué sentido? Ok, mi hermano me falla, o mi esposo, mi esposa me falla, y yo me bajo, ¿no? Aprendo a ser humilde y digo, pero si yo le fallo tanto a Dios, si yo he sido tan pecador, yo he hecho estos mismos pecados cuando era joven,
de repente. Y empiezo a mirar a mi hermano y digo, no, ¿cómo no voy a perdonarle? ¿Cómo no voy a pasar esto? Si es que yo también le fallo así al Señor, ¿no? Entonces, cuando me veo delante de Dios, puedo mirarme a la par con mi hermano, igual con mi esposa, con mis hijos, en la casa también. Si yo miro mi condición delante de Dios y digo, ay, mi esposa tantas veces me falla, pero yo también tantas veces fallo a Dios, Señor, ¿cómo no abrir mi corazón a mi esposa y darle esa nueva oportunidad a ella? Mis hijos de repente rompieron un florero y yo me lleno de enojo, pero me recuerdo y digo, ay, Señor, ¿cuántos jarrones yo rompí? ¿Cuántas cosas no rompí en mi casa, Señor? Y vuelvo, sí, de repente a hablar a mi hijo, pero ya no con esa ira, sino mi humildad permite que mi relación se mantenga. Entonces la humildad nos permite mantenernos en relación y eso es lo que nos permite mantener la unidad. Consecuencia de esta humildad, consecuencia de este pensamiento viene la otra virtud que Pablo nos dice. Volviendo a Efesios 4:2, dice, con toda humildad y mansedumbre, ¿no? El mundo define a una persona mansa como una persona mensa, como una persona tímida, como una persona deficiente de espíritu, como una persona débil de carácter, ¿no? Y algunas personas inclusive definen la debilidad o la fuerza en el carácter por el enojo, por la ira, por el levantar la voz, etc. Pero no estamos de acuerdo con esa definición, ¿no? Porque nuestro Señor mismo fue una persona mansa. Y dice en Mateo capítulo 11, verso 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, decía Jesús, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Soy manso. Jesús mismo decía, soy manso, ¿no? Entonces, ¿qué entendemos o qué debemos entender por mansedumbre? Mansedumbre, entonces, nos habla de, o alguien lo definió como el poder bajo control, ¿no? El hombre manso mantiene en control su temperamento y pone los intereses del reino antes que sus propios intereses, ¿no? Mansedumbre podría definirse también como el deseo controlado de que los intereses de los demás estén por encima de nuestros propios intereses. Y ojo, la idea fundamental aquí es el concepto del control, de que estamos nosotros bajo control de esta situación. Decía hace un momento, ¿no?, que a veces en el mundo vemos que a las personas que gritan, a las personas que se exaltan fácilmente, ¿no? En este lugar le llamamos a los fosforitos, las personas fosforitas que apenas se les toca ya están enojándose, ya están mostrando su carácter y decimos a estas personas tienen fuerte carácter. Pero la Biblia nos define nuevamente, otra vez, de manera diferente. En Proverbios 25:8 dice, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Como una ciudad derribada y sin muro, o sea, destruida sin protección, débil ahora, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. En otras palabras, para la Biblia, para los ojos de Dios, una persona débil es una persona que explota rápidamente y sin control, que no tiene control de sus emociones. Y por el contrario, una persona fuerte es una persona mansa que puede controlar sus emociones, que razona bíblicamente y lo lleva justamente esta mansedumbre a actuar correctamente. El manso puede pensar, llega a una situación que le toca a esta persona y quiere airarse, quiere explotar, pero esta persona mansa controla sus emociones y se pone a pensar. Y se hace preguntas a él. ¿Quién soy yo para hacer valer estos mis derechos? ¿Es muy importante que yo haga valer esta mi posición o no? Lo importante es el reino aquí. Y eso le va a ayudar de nuevo ¿a qué? A mantener las relaciones entre las personas. Jesús fue manso. Y miren, en Mateo capítulo 26, verso 53 dice, ¿acaso piensas que no puedo orar ahora a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? ¿No? Jesús les decía a Pedro, ¿no? ¿Acaso yo no puedo orar ahora mismo y me envían legiones de ángeles y voy a ser librado de esta situación? O sea, él tenía todo el poder, lo podía hacer, pero todo ese poder estaba bajo control. Él podía hacerlo, pero todo lo tenía bajo control y eso es justamente la mansedumbre. En 1 de Pedro capítulo 2, verso 23 dice, quien cuando le maldecían, hablando de Jesús, no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, ¿no? De nuevo, él lo maldecían, podía responder, él no respondía con maldición, control total, ¿no? Cuando padecía, él no estaba amenazando, sino encomendaba su justa causa al Padre.
Entonces eso es poder bajo control, ¿no? Cuando no hay control en nosotros y alguien nos amenaza, alguien nos hace algo, empezamos a soltar la boca y empezamos nosotros a tratar de defendernos. Pero eso no es la forma como nosotros vamos a ayudar a la unidad. La unidad nos va a llevar a ¿qué? La mansedumbre nos va a llevar a la unidad. Entonces, un hermano me hace algo, pasó algo con mi hermano, lo primero es que pienso delante de Dios quién soy, pienso en mi hermano, eso me permite que controlar mis emociones, controlar mi carácter y voy a hablar de una manera diferente. En casa pasa lo mismo. De repente he sido yo una persona temperamental, explosiva, ¿no? Y mi hijo hace algo, mi esposa hace algo que me enojó realmente. Entonces lo primero es mi humildad. Me hago pensar delante de Dios quién soy, vale la pena, esto importa. Y comienzo a pensar bíblicamente, rápidamente. Y esto me permite que el control de mis emociones, controlo mis emociones, no exploto. Comienzo a pensar bien y tomo resoluciones ya en base a un pensamiento diferente. Eso me permite que mantener la unidad con mi esposa. Si no soy manso, ¿qué va a pasar? Me hace algo y yo de pronto exploto, grito, de repente inclusive hasta le insulto en mi voz. Y eso va a contribuir a que seamos uno. No, eso va a contribuir a separarnos cada vez más y a destruirnos. Por eso es que dos de las virtudes importantes dentro de la iglesia también, para mantener la unidad, es que aprendamos a ser humildes entre nosotros, a ser mansos entre nosotros. Dice, continuamos, dice en Efesios capítulo 4, verso 2, dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Ok, entonces si yo aprendo a ser humilde, voy a ser manso, y la mansedumbre y la humildad me van a llevar a ser paciente. Y la paciencia es la capacidad de ser herido una y otra vez sin quejarse. La paciencia es la idea de estar largo tiempo bajo una fuerte presión y tolerar esa presión sin procurar nosotros vengarnos, sin procurar responder, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando una persona nos hace algo y nos vuelve a hacer la segunda, ya en la segunda generalmente, ¿qué dice nuestra alma, nuestra carne? Dice, no, ya una se la pasé, dos no se la voy a pasar, y aquí y empiezo a responder. Empiezo a responder a mis hijos, empiezo a responder a mi esposa, empiezo a responder a mis hermanos, y en vez de ayudar a unirme, estoy participando en el rompimiento de una relación. Entonces, necesito que aprender a ser paciente. Y paciente significa que voy a tolerar las presiones. Voy a tolerar las presiones largo tiempo, y son fuertes presiones, ¿no? Como dice la definición, ser herido una y otra vez sin estar quejándome, sin estar buscando la queja. Eso es paciencia. Viene uno, me hace una, le digo, viene otra, me hace otro, de nuevo, humildad, mansedumbre, me ayuda ¿a qué? A mantener mi relación. Imagínense que esto me haga mi esposa, que haga algo que yo quiera que cambie y que no cambia, y que estoy esperando ese cambio, y al final, bueno, yo no voy a cambiar, sino es el Espíritu de Dios el que va a cambiarla, pero sin embargo mi carne quiere explotar, ¿no? Para poder hacer ese cambio. Y realmente el poder entender la humildad, la mansedumbre y la paciencia me van a ayudar ¿a qué? A soportar esta situación. Y eso es justamente lo siguiente que viene, que Pablo nos dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. La paciencia entonces nos va a permitir que soportarnos unos a otros, soportar el agravio sin ese deseo de devolverle a la otra persona mal por mal, ¿no? Porque cuando empiezan a fastidiarnos, a inquietarnos, sí, la reacción de la carne de querer responder, ¿no? Ahora esa persona va a saber quién soy yo, ¿no? Palabras así. Y debemos nosotros aprender a soportarnos con paciencia, ¿no? Sin tratar de vengarnos, sin devolver el golpe por golpe. ¿Y por qué vamos a poder hacer todo esto? Primero, porque el Espíritu de Dios está en nosotros, y eso nos permite aprender todas estas virtudes, ¿no? Sin embargo, Pablo nos dice: con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor. Porque el principio que gobierna nuestras vidas como creyentes es el amor. Y ya lo habíamos dicho en videos anteriores: cuando Cristo está viviendo en nosotros, somos arraigados en amor. Nos salen raíces de amor. El cristiano es imposible que no tenga esas raíces de amor, con esos cimientos de amor. Esa es nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios es amor, y conocemos a Dios y empezamos a llenarnos de amor. Por eso es que actuamos así.
entre nosotros inclusive, ¿no? Y en Romanos capítulo 12, verso 17, Pablo nos dice: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Miren, ese es el llamado. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: a mí es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo, tuviera hambre, dale de comer; si tiene sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Entonces Pablo nos dice aquí en Romanos que nosotros debemos que no pagar el mal por mal, sino al contrario inclusive, ¿no? Si nuestro enemigo llegara a estar en necesidad, poder ayudarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos enraizados en amor. Miren, si Pablo nos lleva a ese extremo con nuestros hermanos, a los que amamos en la iglesia, cuando cometen algo, cuando hacen algo, entonces ¿cuánto más no vamos a aprender a ser humildes, mansos, a tener paciencia y soportarles en esa paciencia, porque les amamos justamente? El amor nos permite justamente eso, ¿no? El poder soportarnos con paciencia unos a otros, ¿no? Porque el vínculo que está ahí muy enraizado en nuestras vidas es el amor. Por eso dice: con paciencia, soportándonos con paciencia los unos a los otros. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 8, dice: y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados, ¿no? Ante todo dice: ténganse un amor, un ferviente amor, porque el amor va a cubrir multitud de pecados. Es, en otras palabras, lo que está diciendo Pablo. ¿Por qué? Porque si mi hermano peca contra mí, y como yo lo amo, no voy a querer, no se trata el amor de excusarlo o esconder de repente el pecado que cometió contra mí y el hermano, pero no voy a buscar que este pecado pues se expanda, que sea mayor, sino voy a buscar cubrir este pecado. Es como si le pusiese una frazada a esta situación, ¿no? Para poder calmar la situación, ¿no? Si alguien está de repente con mucho frío, ¿qué hago? Yo le cubro con una frazada, y esto es lo que hace justamente el amor. El amor cubre el pecado, entonces ya no veo lo escandaloso que puede hacer lo que me ha hecho, ¿no? Sino lo veo de una manera diferente. ¿Por qué? Porque el pecado ya lo cubrió, ¿no? Es de otra manera, ¿no? Estamos viendo algo desagradable con mal olor y entonces lo cubrimos, ya no lo vemos de la misma manera, tal vez sale el olor, pero ya no lo vemos de la misma manera, ¿no? Eso es lo que pasa con el amor, ¿no? Eso es lo que pasa con el amor a nuestra esposa, a nuestros hijos también. En casa también esto se aplica, porque si mi esposa me hace algo, mis hijos me hacen algo, yo como los amo no lo voy a ver de repente con la misma magnitud, no voy a exagerar, no voy a escandalizarme, no voy a decir: mira, yo siempre te he dicho esto, y tú eres una así, asá. No, ¿por qué? Porque el amor va a poder cubrir todo eso. Y una vez más me va a llenar de paciencia para soportarle, para tener control y dominio y poder mirar con humildad a mi esposa, a mis hijos, y poder decirles de repente que generen un cambio si es que estoy buscando ese cambio, ¿no? Entonces, de nuevo, estas virtudes en amor me van a llevar ¿a qué? Me van a llevar a ser uno. Porque recuerden que el amor que la Biblia nos enseña es un amor sacrificial. Un amor en el cual nos permite mirar más el bien del otro que nuestro propio bien, ¿no? Mateo 5, verso 43. O antes de eso vamos a Proverbios 10:12, ¿no? Que nos recuerda también lo mismo que ya hemos dicho hace un rato. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas, ¿no? El amor cubre todas las faltas, ¿no? El odio, cuando hay odio, siempre vamos a estar ahí peleándonos entre nosotros, pero el amor va a cubrir esas faltas. Por eso cuidado, ¿no? Cuidado si en un matrimonio hay puras rencillas, constantemente rencillas, no hay amor ahí. Piensa bien, no hay amor y necesitas que amar a tu esposa, amar a tu esposo, ¿no? Igual en una iglesia donde hay puras rencillas, ahí no está el amor, no hay amor. Por más que digamos amén a que todos nos amamos, no hay amor, y debemos nosotros mirarnos entre nosotros. Ok, dice en Mateo 5:43: oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Miren, se imaginen, Jesús nos lleva inclusive a amar a nuestros enemigos. Cuánto más amor que cubra multitud de pecados para con nuestros hermanos, para con nuestros compañeros de batalla, con los que estamos caminando en la fe cada semana, constantemente. Y aún cuánto más amor en nuestra familia, con nuestra esposa, con nuestros hijos. Cuánto más paciencia, mansedumbre, humildad entre nosotros. Virtudes que nos van a permitir que mantenernos unidos.
Pablo dice a continuación, en Efesios 4, verso 3, dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, ¿no? O sea, teniendo estas virtudes, debemos de ser solícitos. ¿Qué significa la palabra solícitos? Es diligentes, poniendo el mayor empeño. Poniendo el mayor empeño en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Y cómo vamos a poner de nosotros ese mayor empeño? Cuando tengamos mayor empeño, ¿en qué? En ser humildes, en ser mansos, en ser pacientes, en soportarnos con esa paciencia en amor. Ahí donde debemos poner nosotros mucho más empeño, porque esas virtudes van a producir en nosotros ¿qué? La unidad, ¿no? Y de esto nos está hablando Pablo. Ahora nos está diciendo que nosotros debemos poner el mayor empeño en ser uno. Y ojo que si no estamos poniendo el mayor empeño en ser uno, podemos estar actuando de manera opuesta. Podemos estar siendo instrumentos del diablo. ¿Para qué? Para dividir justamente la iglesia. Y tenemos que ponernos a pensar, o somos instrumentos de Dios para ser uno, o somos instrumentos del diablo para dividir. Lo mismo en casa. ¿Somos instrumentos de Dios para unirnos, o somos instrumentos del diablo para desunirnos? Por ejemplo, si hay un miembro que anda siempre quejándose, habla mal del otro a sus espaldas, ¿no? Está sembrando dudas sobre sobre tal hermano, está esparciendo rumores, ¿no? Y no tiene un espíritu perdonador, sino siempre está recordando tercamente las cosas que la otra persona ha hecho. Lo que está haciendo, ¿qué es? Es sembrar división. Es sembrar división en los corazones de las personas contra ese hermano, contra ese grupo de personas. Y eso es dejarse llevar por el diablo. ¿Para qué? Para dividir justamente. Pablo nos dice que debemos nosotros poner todo nuestro empeño en guardar la unidad. Y esos comportamientos no son comportamientos de personas humildes, ni de mansas, ni de pacientes, ni que están soportando todo, ¿no? ¿Por qué? Porque Pablo nos dice eso, porque obviamente la iglesia corre el riesgo de dividirse, ¿no? Siempre ha sido así, siempre ha corrido, Satanás ha querido dividir la iglesia, y eso lo vemos desde los tiempos bíblicos, ¿no? Entonces tenemos que aprender de nuevo a ser humildes, mansos, pacientes, soportándonos en amor unos a otros, y no ser usados para división. Lo mismo en casa. Tenemos estas virtudes en casa, o estamos hablando mal de nuestra esposa, le hablamos mal a nuestros hijos de nuestra esposa, y estamos criticándola constantemente, siempre le estamos diciendo lo mal que está haciendo, produciendo daño en su corazón y produciendo la ruptura. ¿Somos instrumentos de Dios o estamos siendo instrumentos del diablo? Hermanos, la iglesia de Cristo no es un juego. Tenemos que aprender, dice Pablo, ¿a qué? A preservar la unidad de la iglesia. Y ahora, ¿seguro que van a haber diferencias? Seguro que sí, porque seguimos siendo humanos imperfectos y vamos a tener diferencias. Pero Dios ha establecido directrices claras en la Biblia misma para resolver los conflictos entre nosotros. Pero debemos aprender a poner el mayor empeño en guardar la unidad. Ahora, unidad no implica no tener en cuenta las doctrinas fundamentales de nosotros. No, por eso es que Pablo dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. ¿Y eso qué significa? La unidad del Espíritu, que está basada ¿qué? En las doctrinas bíblicas, en las doctrinas que sale de la palabra de Dios. Y eso nos va a ayudar a preservar la unidad, porque imaginemos que haya falsas doctrinas que estén metiéndose en la iglesia, como ocurría desde los tiempos bíblicos, y que por, entre comillas, mal entender preservar la unidad, nosotros acojamos todas esas falsas doctrinas y les demos cabida para que otros hermanos estén ahí de repente contaminándose con esas falsas doctrinas. Al final eso va a ser una bomba de tiempo que va a romper la unidad, ¿no? Entonces la unidad de la iglesia depende de que estemos uno en esas verdades doctrinales, ¿no? De la Biblia, ¿no? Luego nos dice Pablo en qué consiste esta unidad, ¿no? Porque nos podemos preguntar y decimos, pero a veces tenemos pensamientos tan diferentes, somos personas tan diferentes, ¿cómo es que podemos ser uno? Y Pablo nos muestra 7 realidades eternas que todos los creyentes compartimos, ¿no? Y que son superiores a nuestras diferencias humanas, ¿no? Y ahí viene también parte del principio doctrinal que nos va a unir a nosotros. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo, somos una familia y tenemos estas cosas en común. Y miren lo que dice Pablo, dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis llamados también a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, ¿no? Dice, somos un cuerpo, ¿no? Recuerda que somos un cuerpo, que Dios nos ha hecho un cuerpo y cada iglesia local representa a Cristo,
¿no? Representa a Cristo. Y Pablo nos dice que nosotros somos un cuerpo. Quiero que vayamos a 1 Corintios 12. ¿Cómo es que define Pablo esto del ser un mismo cuerpo? Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo. ¿Por eso no será del cuerpo? No. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? No. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todos fuesen oídos, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en otros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundantemente honor al que le faltaba, para que no haya desavenencias en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos de los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan, ¿no? Esta es la idea que Pablo nos da acerca del cuerpo, ¿no? Cuando Pablo nos dice acá en Efesios, ¿no?, de que hay una realidad eterna, que somos uno, somos un solo cuerpo, ¿no? Cada iglesia local, ¿no?, es parte de ese cuerpo. Ahora, en tu iglesia local dice que Dios nos ha puesto como Él quiso, ¿no? Unos son ojo, otros son oreja, otros son pies, otros son manos. Cada uno somos diferentes, tenemos diferentes funciones, pero somos miembros de un solo cuerpo. Y por eso dice, hace esas preguntas retóricas, ¿no? Si mi oído dijese, no, yo porque no soy ojo, yo quiero ser ojo, no quiero ser oído, ¿podrá este oído ser ojo? No, dice. Porque imagínense, si nos quedamos sin oídos ya no escuchamos y vamos a tener 4 ojos y sería un monstruo, ¿no? Y eso es lo que pasa, y esa es la idea que da Pablo con el cuerpo, ¿no? Y no hay nadie menos indispensable, todos somos necesarios de acuerdo a las funciones que vamos a ir adquiriendo. Por ejemplo, alguien puede decir, no, yo soy ojo y soy muy importante para ver y todo ello, y yo soy los dedos de los pies, pero si los dedos de los pies no están, no funcionan, mi cuerpo se cae para adelante y mis ojos no van a poder ver más allá. Todos somos necesarios. Por eso es que Pablo nos dice, somos un solo cuerpo. Y la idea es, ¿cómo vamos a pelearnos? ¿Cómo vamos a romper la unidad si somos un solo cuerpo? Imagínate que el ojo no quiera funcionar, el oído no quiera funcionar, las manos no quieran funcionar, entonces mi cuerpo no caminaría. Y eso es lo que pasa, por ejemplo, en algunas enfermedades en las cuales, imagínense, la mitad del cuerpo no puede caminar, en este caso por una enfermedad, el cuerpo no puede avanzar, está postrado, no puede hacer mayores cosas. ¿Por qué? Porque la mitad del cuerpo no funciona. Entonces imagínense, esa es la idea que nos dice Pablo, cómo ustedes van a dividirse, cómo ustedes van a pelearse si son un solo cuerpo. Y esa es una realidad de la cual no nos podemos escapar. Luego sigue diciendo, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis llamados de una misma esperanza, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Pablo nos dice que tenemos nosotros y somos participantes del mismo espíritu. Es el mismo espíritu que está en ti, es el mismo espíritu, porque recuerden que cuando fuimos nosotros, cuando nosotros le dijimos sí a Cristo, inmediatamente el Señor, una de las bendiciones que nos da, que es, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Quién fue sellado? Fui sellado yo, fuiste sellado tú, fui sellado el que funciona como oreja, fue sellado el que funciona como oído, fui sellado el que funciona como los dedos de los pies, etc. Todos fuimos sellados, tenemos el mismo espíritu, tenemos el mismo espíritu que nos da el poder para poder caminar en santidad. Tenemos el mismo espíritu que nos anima, tenemos el mismo espíritu que nos edifica. ¿Cómo vamos a pelearnos entre nosotros? ¿Cómo vamos a ser diferentes entre nosotros? No, eso es lo que está diciendo Pablo. Luego tenemos que, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Tenemos una misma esperanza gloriosa todos. Todos nos ha llamado a participar de un mismo destino. Al final tú y yo, mi hermano, vamos a estar con Cristo en la eternidad. Si somos creyentes de verdad, ¿no? Vamos a estar unidos en la eternidad. Imagínense, si yo no me puedo ver con Él hoy día aquí, algo absurdo, porque en la eternidad me voy a ver constantemente, para siempre. Y esa es la idea que Pablo nos está dando. Si tienen un mismo llamado, tienen una misma esperanza,
¿no?, entre ustedes, ¿cómo ustedes van a estar peleados? ¿Cómo van a tener esas diferencias si han sido llamados a la misma esperanza de vuestra vocación? Son uno, son lo mismo. ¿Cómo es que van a pelearse entre ustedes? ¿No? Es absurdo. Tienen que mantenerse, ¿qué?, en unidad. ¿Qué más nos dice? Un solo cuerpo, un solo espíritu, como fuisteis llamados también en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor. Ok, todos tenemos que un Señor. Todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Fuimos redimidos por la sangre del mismo Cordero, nuestro Señor Jesucristo. Y vivimos ahora bajo su señoría y bajo su gobierno. Todos. ¿O acaso tú tienes un Señor diferente? ¿O acaso tú fuiste salvo de una manera diferente? Y eso es lo que Pablo está diciéndonos a nosotros, ¿no? ¿Tú quién te crees para pensar que eres superior a tu hermano? Nada. Fuiste redimido también con Cristo igual que tu hermano. Y tiene tu hermano el mismo deber que tú de estar bajo los pies del Señor, bajo el gobierno de Cristo. Entonces, ¿cómo es que van a estar peleados? ¿Cómo es que no se van a mirar? Es absurdo. Somos uno, ¿no? Y eso es lo que Pablo está diciendo. Pero no solo es eso, sino tenemos que una fe. Y cuando habla acá de una fe, está hablando de que todos nosotros descansamos ¿en qué? En un conjunto de verdades que nos llevan a la salvación. Tenemos las mismas verdades, ¿no? La misma verdad que Jesucristo en la cruz murió por nosotros, por cada uno de nosotros. La misma verdad que Jesucristo es nuestro Señor. La misma verdad que Jesucristo va a volver por nosotros, por su iglesia. Entonces, si tenemos nosotros una misma fe, caminamos en una misma doctrina, creemos que la palabra de Dios es la palabra de Dios, que la Biblia es la palabra de Dios, que la Biblia es suficiente, para mí, entonces caminamos juntos, ¿no? ¿Cómo es que vamos a estar nosotros divididos, ¿no? Y esa es la idea que pone Pablo. Después nos dice también, tuvimos todos nosotros un solo bautismo, ¿no? También, un solo bautismo. Fuimos bautizados igual en agua, pasamos todos por el agua, o tú fuiste bautizado de manera diferente. No, todos pasamos por el bautismo, todos un día dijimos a nuestra comunidad, decido ahora dejar al mundo y seguir a Cristo. Yo sé que me voy a equivocar, yo sé que todavía no soy perfecto, pero decido seguir a Cristo. ¿Cómo es que vamos a estar divididos? Tenemos un mismo bautismo. Tenemos además, dice, un Dios y un Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Tenemos un mismo Padre. ¿O tenemos padres diferentes? No, es el mismo Padre. Los que creemos en Cristo, tenemos un mismo Padre, el cual dice que es Padre de todos nosotros, que está sobre todos nosotros y que está en todos nosotros también, ¿no? Entonces, tenemos al mismo Padre. ¿Cómo es posible que vamos a estar divididos, ¿no? Pablo nos dice en otras palabras, ¿no?, que por más diferencias que haya intelectual, racial, económica, emocional entre nosotros, todas son sobrepasadas por estas 7 realidades espirituales en nuestras vidas. Por eso es que una persona rica, adinerada, cristiana, tiene más cosas en común que con un pobre cristiano, con alguien que no tiene dinero y que es cristiano, con un rico impío, ¿no? O en otras palabras, ¿no?, un chino, digamos alguien de la China, un chino cristiano, un chino creyente, tiene más cosas en común con un peruano creyente que con un chino impío. ¿Por qué? Porque hay 7 realidades que nos unen, ¿no?, que nos hace uno. La unidad de la iglesia se basa básicamente ¿en qué? En la Trinidad, ¿no? Pablo nos ha mencionado aquí, dentro de estas 7 cosas, que tenemos un mismo Señor, un mismo Espíritu, un mismo Padre, sobre la Trinidad misma de Dios, ¿no? Nuestra unidad está y depende en la Trinidad misma de Dios, descansa en la unidad misma de Dios. Pecaminosamente podemos separarnos entre nosotros como hermanos, pero seguimos siendo unos. Es como el matrimonio, ¿no? El matrimonio podrá separarse pecaminosamente porque dice que no se llevan, dice que no se pelean, pero siguen siendo uno delante de los ojos de Dios. Ahora, el llamado de Dios justamente hace que nosotros vayamos en unidad. Por eso Pablo nos dice que seamos uno, que nosotros hagamos lo mejor de nosotros por mantener la unidad. Caminando en humildad, caminando en mansedumbre, caminando en paciencia, soportándonos unos a otros, ¿no? Porque tenemos vínculos que nos unen, que van más allá de las cosas terrenales. Son vínculos espirituales que unen nuestras vidas. Por tanto, este pasaje nos muestra la enorme importancia de la iglesia en el plan de redención del Señor, ¿no? El Espíritu Santo le lleva a hablar a Pablo acerca de la unidad de la iglesia como algo esencial. ¿Por qué? Porque Satanás está constantemente tratando de atacar la unidad de la iglesia y dividirla, ¿no? Lamentablemente, a veces provoca eso y ocasiona eso. Igual en los matrimonios, constantemente Satanás está tratando de dividirlos y a veces sí consigue su objetivo porque nos hemos descuidado de mantener, de preservar esta unidad que ya la conquistó Cristo en la cruz. Y la unidad debe ser prioridad a nosotros los creyentes. Debe ser prioridad en nosotros como creyentes. Debemos
orar por la unidad de la iglesia, orar por la unidad de nuestra iglesia local. ¿No? ¿Por qué? Porque esta unidad debe mantenerse hasta que Cristo venga. Y debemos cultivar justamente estas virtudes para preservar la unidad. Y si hay conflictos, debemos usar la Biblia para solucionar nuestros conflictos, no nuestra carne, no nuestros pensamientos. Y debemos orar para que en medio de toda provocación, en medio de los desaires, en medio de las decepciones que podamos tener en nosotros, aún en medio de los chismes de repente que se puedan levantar en nosotros, nosotros seamos instrumentos. ¿Para qué? Para poder unir a la iglesia. Igual en nuestro hogar, en medio de las decepciones, en medio de los desaires que podamos recibir, en medio de los conflictos que podamos tener, oremos para que seamos instrumentos de la unidad de nuestro matrimonio. La división en la iglesia es como un cáncer que no viene de afuera, sino que viene desde adentro. Y por eso es que es nuestro deber como creyentes atacar ese cáncer, es nuestra responsabilidad impedir que ese cáncer crezca. El Señor comienza el capítulo 4 diciendo que debemos vivir, ¿no? Nos hace un llamado. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. ¿Y cómo es digno de caminar como el Señor nos ha llamado? Hacer todo lo posible por mantener unida al cuerpo de Cristo. Aprendiendo a ser humilde, manso, paciente y soportándonos entre nosotros en amor. Y nunca quitarnos de la mente que tenemos un mismo Padre, un mismo Señor, un mismo Espíritu. Hemos sido bautizados todos en el agua, tenemos una misma fe, tenemos una misma esperanza gloriosa. ¿Cómo vamos a estar divididos, hermanos? Que el Señor nos dé la sabiduría para hoy entender estas sus palabras y poder accionar de inmediato en la unidad de nuestra iglesia local. Y también en la unidad de nuestro hogar, en la unidad con nuestra esposa, esposo, en la unidad con nuestros hijos.